Hola Paco, bienvenido. Eh, Gracias. bueno, es un verdadero gusto para mí, la verdad, compartir este espacio contigo. Eh, Esta primera, digamos, conversación o diálogo que tendremos un poco más a fondo, más allá de bueno, de los mensajes que hemos intercambiado para llegar a este punto. Entonces, pues nada, Paco, bienvenido. Soy un fan realmente de tu trabajo. Así que, pues nada, gracias por estar acá. Nada, a ti por la invitación y por la escucha. Sí, sí. Siento que seas un fan por la relación con el fanatismo que tiene esas cosas, tú sabes. Sí, y bueno, sí, la verdad es que siempre me intrigó mucho desde que me acerqué como a tu obra, o sea, llegué realmente realmente llegué a tu obra, o sea, a partir de la colaboración que tuviste con Eblis de los Meridian Brothers de Colombia. Y me sorprendió mucho, ¿no? Como pues de entrada esa colaboración con Eblis, y ya, pues que pasó el tiempo, que seguí como, digamos, siguiéndolo, tu trabajo, pues tu impulso experimental realmente es algo que realmente ya después me enganchó, o sea, como eh, más allá de la versatilidad y tu interés por atender más de un flanco, digamos. Lo que nos tiene acá reunidos realmente y el motivo por el que te invité pues, a ser parte del jurado de FICUNAM es ese, ¿no? O sea, eh, pues como la experimentación como un impulso detonante, digamos, en tu caso, pues siento que rige como todo tu trabajo. Entonces, bueno, no sé si quieras contarme un poco qué es para ti la experimentación y cómo está incorporada, digamos, a tu oficio, o sea, cómo te acercas a ella. Hay que entender que la palabra experimentación, sobre todo cuando hablamos o la relacionamos con el mundo del arte o las prácticas artísticas, siempre me gusta pues dejar a relucir que es una palabra que tiene una conexión directa con otro término que es la experiencia. Experimentación para mí no es solamente un alarde estético, como en muchísimas otras propuestas se ve, sino tiene que ver con la experiencia colectiva, personal. Entonces, a partir de ahí, entiendo la experimentación pues como un proceso continuo de cambio. Eso es uno de mis grandes intereses. Ok. Cuando entendemos cambio, lógicamente entendemos aprendizajes nuevos, cambios de opinión, cambios de ser, formas diferentes de estar, ¿no? Superar prejuicios, o sea, superar miedos. Todo eso para mí supone la experimentación, no tanto unas formas estéticas que se suponen que esos son experimentales, ¿no? En la música pasa mucho, ¿no? Cuando alguien hace ruido, alguien hace minimalismo, se supone que se está haciendo experimentación, pero bien sabemos que no, como cuando en el cine alguien hace un plano secuencia o hace una película más contemplativa, pues no tiene nada que ver eso, tiene que ver más con el proceso y según también eso a donde haya llevado a esa persona dentro de su biografía, ¿no? O a través de su biografía. Entonces, para mí la experimentación tiene que ver con eso. Por eso es tan fascinante las prácticas artísticas para mí, porque me dan la oportunidad de ser un ser nuevo a cada minuto. Eso es una bendición. O sea, es que tengo la impresión, digamos, de que en tu caso, ya me dirás tú si es verdad, o sea, o sea, o sea, tú como persona, como el artista, el niño de Elche, digamos, son una sola entidad, de alguna forma. O sea, lo menciono porque, digamos, todos en nuestra vida diaria, digamos, interpretamos distintos papeles, digamos, sociales, no sé. Uh-huh. ¿Tú cómo te sientes interpretando el niño de Elche? O el niño de Elche es de día y de noche, tú cuando estás solo también es, o sea, si me entiendes, eres niño de Elche. O sea, ¿cómo te relacionas con pues con este personaje, digamos? Claro, aún estamos en esta cosa de reconocer o de conocer dónde está la línea divisoria entre arte y vida. Yo no sabía decirte cuando soy niño de Elche, cuando soy Paco o cuando soy Francis, que es como me llama mi familia, o otra gente me llama de otra forma. Sí es verdad que cuando la labor, diríamos, ¿no? La labor artística en este caso,
pues ocupa casi todo el porcentaje de tu vida, pues el niño del Che ya no lo veo como un personaje, aunque lógicamente eso es una, diríamos, codificación externa que hace la gente, ¿no? Pero yo lo vivo de otro sitio que muchas veces me es complicado pautar dónde empieza y termina alguna cosa. Lo que sí que sé es que cuando me dejo intoxicar por el personaje, o sea, las miradas externas, pues siempre hay algo de perturbador en mi existencia. Pero cuando lo vives todo con una cierta pasión, pues yo creo que todo esto es secundario, al fin y al cabo, que no piensas dónde está Niño Elche, dónde está Paco, sino bueno, estás en lo que estás y que eso explosione, ¿no? O implosione. Hay una palabra que acabas de utilizar que me interesa, que además creo que leí en una entrevista que te hicieron, y es la palabra intoxicación. O sea, si mal no recuerdo, creo que la utilizabas también, o sea, para referirte a, pues siento otras dos de tus pasiones, digámoslo así, que es la comida y las drogas. Creo que también te referías a, bueno, no sé si las drogas son tu pasión, pues, pero creo que te referías también. Bueno, la comida, si la comida es tu pasión, las drogas es tu pasión. Esto va incluido en el lote. Exacto. Y nada, pues siento que es una palabra como muy acertada para describir también como el fenómeno artístico que sucede en un espectador, digámoslo así, no solo ante una película, sino pues ante cualquier obra de arte. O sea, realmente ante una intoxicación uno no puede, digamos, hacer mucho salvo intoxicarte y bueno, dejarla pasar o ver qué onda. Pero entonces me parece como una palabra como muy propicia y bueno, aprovecho para preguntarte, o sea, lo de la comida, ¿cómo se integra, digamos, como a tu imaginario? O sea, porque siento que también ha sido como un tema presente. Bueno, la palabra intoxicación puede aparecer, como tú bien apuntas, Max, en muchísimos temas, ¿no? Es un término que nos puede ayudar a hablar, a conversar sobre diferentes cuestiones. Una de ellas es un término, diríamos, como reacción a, a todos los postulados, diríamos, puristas, ¿no? Lo puro no está intoxicado por nada, es una esencia, diríamos, ¿no? Pues yo, claro, como no soy muy partidario de esas ideas en el sentido del arte, bueno, y en muchos otros sentidos, pues por lo tanto, creo que la intoxicación es uno de los elementos a tener en cuenta para el desarrollo del espíritu, del ser humano, etcétera. O sea, la pureza del espíritu, del ser, no está tanto con mi posición, porque como hablábamos anteriormente, si esto va cambiando y todo es cambiante y cada minuto podemos ser algo diferente, pues claro. Entonces la palabra intoxicación, el término, me ayuda a ponerlo como reacción a esos postulados, por ejemplo, ¿no? Y después, claro, la intoxicación siempre se ve como una cuestión peyorativa, negativa, porque también se entiende que es algo pues, proveniente del mal, es algo negativo. Y, y bueno, yo creo que el proceso a los que te exponen unas ciertas intoxicaciones siempre son bastante positivos, más que negativos. Cuéntanos un poco, Paco, o sea, el nombre Niño de Elche, ¿de dónde proviene? O sea, ¿te empezaron a Pues, nombrar así aquí, o sea, como en los orígenes con el sí, flamenco? ¿Qué te pusiste tú? bueno, es una circunstancia muy casual. En el flamenco, cuando empiezas de niño a cantar y hay alguien que ya tiene tu nombre, pues lo que hacen es niño, ¿y de dónde has nacido? Ah, en Elche, pues niño de Elche, ¿no? Eso con en una peña flamenca me lo pusieron con 15 años, creo. Y bueno, así se quedó. Claro, es un modus operandi muy clásico, casi casposo, diríamos, o rancio. Pero bueno, mira, yo es que quería ser un artista casposo y rancio. Lo que pasa es que después he intentado huir de ello, que no sé si lo consigo, pero en ese caso el nombre me persigue aún. Y bueno, yo lo he aceptado. Y aparte soy una persona bastante, eh,
diríamos, contraria, o por lo menos me enfrento bastante a las ideas de identidad, sobre todo relacionadas con los localismos, con los territorios, en un sentido estatalista o institucional. Y precisamente yo llevo a la ciudad de donde nací en el nombre artístico. Es una más de las paradojas que me acompañan y bueno, tampoco hay que darle mucha más importancia porque la gente cuando escucha Niño de Elche, pues no entiende que es una ciudad, pues muchas veces no la conocen, y aunque la conozcan en España, muchas veces no caen de que es una ciudad. Entonces yo siempre digo que es una ciudad fantasma, porque todo el mundo me pregunta, Niño de Elche, ¿de dónde eres? Por lo tanto, mira, pues mira, la justicia poética de estas cosas. Ajá. Bueno, regresando un poco a tu relación con el cine, digamos, hay otro nombre que podría ser, no sé si central en tu obra, pero creo que sí importante y bueno, es la figura y el legado de José Valdelomar. Ujú. Bueno, este artista, inventor, fotógrafo y bueno, y además cineasta porque pues tiene unas 7, 8 películas, ¿no? Em, qué es lo que más te interesó, o sea, de José Valdelomar? ¿Por qué te acercaste a su obra y además entiendo que sí que te compenetraste pues bastante, ¿no? Como al menos en la relectura, en una revisión de su trabajo. Sí, Valdelomar, la verdad que me acerqué lógicamente porque, bueno, por la recomendación de un amigo, pero siempre por sus puntos bueno, en relación con las tradiciones españolas, ¿no? Que como apuntabas anteriormente, pues en mi trabajo siempre es importante por su sentido antropológico y sociológico y político. Y Valdelomar, pues claro, todos sus trabajos están atravesados, ¿no? De una forma u otra por eso. Después me interesó mucho un trabajo que tiene, Agua Espejo Granadino, porque también tenía una relación directa con el flamenco. Y para mi disco Antología del Cante Flamenco Heterodoxo, trabajé una pieza, pues reivindicando a Valdelomar como si fuera un músico, un referente flamenco, ¿no? Y a partir de ahí, flamenco heterodoxo. Y a partir de ahí, pues me sumergí mucho. Después puse mucha atención en su sonido más que en su cine. Ok. Entendí que era aún una cuestión que nos había trabajado mucho, ¿no? El parar a escuchar todo el trabajo sonoro y sónico de Valdelomar. Se había trabajado muy poco, se había puesto más que trabajado poco, pues se había puesto poca atención, ¿no? Entonces fue uno de mis intereses. Entonces empecé a trabajar con el archivo sonoro de Valdelomar, con el almacén de sonidos, mejor dicho, y a partir de ahí pues empecé también a sumergirme en el auto sacramental invisible, ¿no? Que es la pieza que a partir de esos guiones es la exposición que hice en el Reina Sofía, que hasta hace poco ha estado expuesta. Y bueno, mi interés era ese, era no tanto un reivindicar un Valdenomar músico, que para mí eso tampoco tiene mayor o menor valor, simplemente es una realidad, él trabajaba con el sonido, pero sí más reivindicar esa forma de trabajar el sonido, lo mismo que se hace desde el cine, ¿no? Que se trabaja, llegamos a Valdelomar para reivindicar unas ciertas prácticas, pues con el sonido igual. En los años 50 en España era muy difícil encontrar en el mundo sonoro que alguien hiciera lo que estaba haciendo Valdelomar. Y hoy en día sigue siendo diferente, y aparte con todas esas connotaciones místicas, políticas, pedagógicas, folclóricas, populares, experimentales, maquínicas, ¿no? Entonces Valdemar encierra, yo creo que uno de los personajes que mejor encierra la, la esquizofrenia cultural, política española. Creo Ok. que en una esquizofrenia en un sentido positivo, ¿eh? Porque después su Sí, legado sí, es sí. importante, ¿no? Pero creo que es un personaje que por lo menos en España no se puede hablar de la historia cultural sin Valdelomar, y se ha hecho hasta hace poco sin él, pero es que en la música, en la historia de la música electrónica, como en la historia del cine experimental, no se puede, no se puede trazar si no se habla de una forma profunda de Valdelomar, ¿no? Entonces mi interés era todo eso, sobre todo lo sonoro. Sí, una figura realmente muy cautivante. O sea, yo no podría decir que soy conocedor de la obra de Valdelomar. He visto un par de sus películas, justo la que mencionaste y otra que se llama Fuego en Castilla, creo. Eso es mi favorita. Sí, esa es mi Sí, favorita. sí,
digamos, entre esas dos me gusta más Fuego en Castilla, o sea, como que va por un lado más, no sé, tal vez más alegórico, más... Sí, ujú, Bueno, la totalmente. otra es más como un ensayo, ¿no? Tiene como una onda más de Sí, sí, totalmente de ensayo, acuerdo. pero sí, un trabajo muy, muy interesante, sí, me encantaría también, digamos, esas películas las vi en una calidad, digamos, no tan óptima, entonces el sonido, digamos, no es algo que pude a lo mejor apreciar en su conjunto, ¿no? Pero bueno, eh, Bueno, es normal porque su imagen es muy potente y somos hijos de la dictadura del ojo, eso ya bien lo sabes tú mejor que yo, entonces siempre es una lucha del hermano menor que es el sonido, ¿no? Ante el cine, lógicamente, ¿no? Es complicado, necesitamos aún muchísimos decibelios para poder competir con una pantalla, con la luz que desprende una pantalla, ¿no? Pero bueno, hay casos. Aníbal de Lomar, creo que hay muchas cosas en su sonido que aún están por descubrir. sí, se ve que era un visionario, ¿no? También a nivel como de montaje Sí, pues no sé, ¿no? De sus piezas, ¿no? O sea, como que entiendo que para su época él estaba, digamos, unos años mucho más sí. avanzado. Estaba muy influenciado por la música concreta, ¿no? Pero su forma de utilizar la música tradicionales, por decirlo así, populares, mejor dicho, españolas, pues tenía, claro, es un hito que aún no se ha asumido. En el flamenco, por ejemplo, que es lo que yo he hecho más en mi vida, no se ha asumido la figura de Valdelomar. No se entiende que Valdelomar es un personaje flamenco. En cambio, Carlos Saura se entiende que sí, porque hizo películas que le tituló flamenco, ¿no? Sí. Pero, pero claro, es que el discurso de Valdelomar es un discurso ya no solamente en un sentido estético potente, sino que es un discurso que te perturba, ¿no? Te lleva a un territorio, bueno, complejo, ¿no? Y por eso es tan increíble, claro. Otra cosa que te quiero preguntar, Paco, que me parece pues importante de resaltar, digamos, es un tema que en el mundo del cine también amerita cierta reflexión, digamos, en el momento de apreciar una película, que lo toque, y es el tema, es el aspecto de lo sacro, o sea, el de lo religioso, o sea, cómo acercarse a esto, digamos, pues sí, en nuestro mundo contemporáneo, digamos, lo sacro, la religión, bueno, ha estado presente realmente en el arte, pues desde temprano, pues desde siempre casi. Sí. Eh, y me interesa mucho, o sea, ¿de dónde proviene tu interés por la religión o por lo sacro, al menos por este lado, digamos, espiritual? No sabría decirte exactamente de dónde viene, sé que está y cada vez más creciente, Ok, pero claro, bueno, yo vengo de movimientos anticlericales, ok. los movimientos comunistas, después los movimientos anarquistas, pero ciertos anarquistas, cuando me separé del comunismo y me cautivó más la filosofía anarquista, ¿no? Más que, lógicamente, las prácticas artísticas anarquistas que no existen, pero bueno, la filosofía anarquista, pues ahí en ese mundo, curiosamente, conocí gente que no le hacía ascos a, a cierto budismo, por ejemplo, o a cierto cristianismo de base, ¿no? Está muy relacionado con ciertos movimientos de cristianismo de base con el comunismo. Y eso, y con mis pozos, diríamos, relacionados con la querencia y el amor hacia los ritos, ¿no? A la cuestión ritualística o ritual, pues bueno, fui leyendo. Mi forma de sumergirme en la espiritualidad es leer. Creo que Ok. es el mecanismo, por decirlo así, y el libro es el artefacto que consigue un estado espiritual que no consigo ni meditando, ni cantando, ni nada. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues, claro, te van sucediendo cuestiones y te vas encontrando a gente, vas leyendo y vas encontrando conexiones. Y a partir de ahí, pues, se van cruzando diferentes situaciones en tu vida que vas tomando como una conciencia más de que eso tiene que ver contigo.
¿no? Y bueno, al principio tienes pudor, lógicamente, porque aparte viene uno de ser contrario de todo eso, ¿no? Pero después, lógicamente, no puedes negar la evidencia y cuando yo leo un texto místico del siglo XIV, pues, y te atraviesa, pues claro, te atraviesa, no puedes hacer nada, ¿no? Así uno va dejándose llevar. Quedas intoxicado, digamos. Sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. En la teología algunos dirían que me estoy desintoxicando, ¿no? Pero bueno, yo no sabría. Pero yo me gusta pensar a Dios como algo que te intoxica, ¿no? Bueno, y también, bueno, te quería hacer también una pregunta de, un poco más, digamos, pues no sé si un poquito más profunda, digamos, pero, o sea, ¿en qué medida para ti la música o, no sé, o el arte es un fenómeno político, digamos? O sea, ¿cómo lo concibes al respecto? Sí, es un fenómeno político en toda su amplitud, sí, sin duda alguna. Después, claro, tendríamos que conversar tal vez qué entendemos por político, que puede ser un político en un sentido más partidista, ideológico, panfletario, bla, 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 estético, ¿no? Formal, pensamiento, o puede ser eso, ¿no? Pues lo político como el acto en sí, el gesto, el ritual, la estética, la composición, bueno, cada cual puede entender lo político por un lado o por otro, ¿no? Yo empecé más siendo, diríamos, panfletario, pero me alejé lógicamente de esas posturas, que eran posturas muy, muy conservadoras, que no atravesaban las formas, que no atravesaban la estética, que no te hablaban más allá de los discursos cerrados. Y claro, si eres un poco pensador crítico, pues entiendes que los discursos cerrados pues no son buenos amigos del arte. Entonces a partir de ahí pues empecé a entender cómo la estética, la forma de componer, el sonido de por sí podían ser también elementos, el ruido, el silencio, pueden ser elementos políticos más profundos y más radicales que el quemar una bandera o yo qué sé, o cagarte en el rey, ¿no? Sí, eso te lo preguntaba también, pues digamos, atestiguando todo lo que atraviesa tu obra, lo que hemos hablado acá, eh, no sé, desde la búsqueda de cierta identidad hasta, bueno, toda una visión personal también de la historia de Mm, España, ¿no? La relación con lo sacro, digamos, todos son, y este impulso también por compartir y pues por colaborar con otras personas, digamos, incluso de disciplinas lejanas, ¿no? O de mundos poco esperados también, digamos, todo eso al final es un conjunto de elementos que están diciendo, bueno, acá hay un autor que está queriendo decir algo, o sea, y definitivamente es una obra que, pues que no te deja indiferente, ¿no? Entonces, digamos que te lo preguntaba por ese lado. Y bueno, ya para ir cerrando, y retomando este tema de tu interés y versatilidad, digamos, de colaborar con otras personas, no sé, te has movido incluso hasta el espectro pop, digamos, no sé, ujú. colaborando con C. Tangana y todo esto le da como muchos matices a tu trabajo, pues realmente como muy ricos. Pues no sé, cuéntame un poquito cómo fue como con Tangana la colaboración y qué más te interesa, con quién más te interesa colaborar, digamos, ahora. Wow. Bueno, con Tangana fue una cosa así muy fácil. Yo conocí a Antón por, por Rosalía y bueno, y ya está, pues nos hicimos amigos, simple y llanamente. Entonces Antón Tangana es muy fan de, oye, vente a casa y hacemos música. Yo creo que de las pocas personas que conozco, mira que conozco personas, que, que cuando te llaman te dicen, vamos a hacer música. Todos te dicen, vamos a tomar una cerveza, un vino, un whisky, una raya de coca. No, él te dice, vamos a hacer música, Ok. ¿no? Entonces eso habla de su alto nivel, ¿no? De interés. Y las colaboraciones pues salieron así, desde la amistad, sin pensar más allá de lo que podían ser. Y bueno, y así continuaremos, claro, sin duda alguna. Y personas que me gustaría colaborar, pues claro, hay tantas.
en el cine tantas, en la música tantas. Entonces sería un poco difícil, eh, sería muy difícil, ¿no? Decirte o darte solamente unos nombres. Lógicamente, pues claro, musas que uno tiene o referentes que uno tiene, pues siempre está bien querer colaborar con ellos. Pero estoy más en la posición de, yo siempre las colaboraciones las veo siempre dependiendo de lo que quiera contar, no tanto el fetiche de que quiero colaborar con tal, ¿no? Entonces, bueno, lo seguro que quiera contar, después invito a personas que creo que encajan dentro de las colaboraciones. Por eso yo no soy muy, yo hago las colaboraciones en los proyectos de otros, pero en mis proyectos no hay tantas colaboraciones como tal. Aunque después sí hay proyectos que conjuntamos, ¿no? Pero en la música no hay tantas colaboraciones en mis proyectos. No soy yo el que más hace las colaboraciones. Otro, porque mis proyectos son conceptuales, tienen una línea conceptual marcada, entonces la colaboración tiene que tener un sentido mucho más allá de vente a cantarte o a tocarte algo. No, eso para mí tiene la colaboración, la invitación tiene que tener algo mucho más profundo para mí que el simplemente hecho de ven y canta, ¿no? O ven y toca. Y en ese sentido, pues bueno, claro, hay muchos proyectos que estoy ahora desarrollando y que siempre piensas en gente que pueda colaborar, pero no sé, pues claro, dependiendo si, por ejemplo, una de mis ilusiones que siempre estoy detrás de ello es hacer pues, música para una película porno, por ejemplo, ¿no? Pues si yo hiciera música para una película porno, que es uno de mis sueños, pues claro, pues pensaría en qué tipo de colaboraciones, ¿no? Si hago una versión del Misteri de Elche escénica, pues mis colaboraciones en el sentido de técnico de luz o persona que tenga que ver con la verticalidad escénica, pues serían otras, ¿no? Bueno, pero es según lo que quiera contar. Pues no, con esto terminamos, Paco. Muchas gracias A ti, por tus bueno, palabras, por todo. mm, Y nada, pues bienvenido a Ficunam, nos estaremos viendo. un eh, placer, estoy muy contento.